Vamos a seguir sobre el tema de integración básica. Vamos a ir con el teorema número 2, que también es sobre la integración de una función constante. Ahora vamos a escribir lo siguiente. En el teorema 1 solo había un dx o un dt, sin algo más. Ahorita lo que vamos a hacer es, o lo que se le agrega es esta acá, que es un número, una constante, puede ser cualquier número, incluyendo número positivo, número negativo, puede ser una fracción, entonces hasta puede ser un número con decimales. En algunos casos puede suceder eso. Entonces ahora si llevamos un número aquí, entonces podríamos a lo mejor decir 4 de x. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que le vamos a agregar a la k es una x. Es lo único que se le agrega para terminar con el proceso de integración. Claramente también un más c, pero con respecto a la integral como tal de la función solo se le agrega una x. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una constante que en este caso es un 5 y dice que vamos a integrar con respecto a x. Entonces a ese 5 solo le agregamos una x. O sea, en lugar de tener solo un 5 va a ser 5x más c. Y este ya es el resultado. Entonces, siempre, aunque parezcan estas fórmulas muy básicas, lo que debemos aprender aquí es a identificar a qué teorema o a qué regla de integración pertenece. Entonces, siempre que no tengamos una x aquí o una variable enfrente del 5, claramente sin tomar en cuenta el dx es un elemento aparte. Entonces siempre es atrás del lado izquierdo del dx, es sobre lo cual debemos de fijarnos, entre el símbolo de la integral y el dx. En este caso es el 5, debemos de fijarnos. Y con eso identificar qué teorema vamos a utilizar. Entonces, esto es sencillo. Les decíamos, puede ser positivo, puede ser negativo. Aquí es un menos 3. Pero la regla sigue siendo lo mismo. Ponemos ese menos 3 y le agregamos una x. Y ya está la integral. Esa es la integral y su respectivo más c. Puede ser una fracción. Entonces, aquí está 3 medios, integrar con respecto a x. Entonces ponemos ese 3 medios, lo escribimos de este lado otra vez. Y le agregamos una x. Entonces la x puede estar aquí en medio o puede estar aquí arriba con el 3, aquí adelante del 3, 3x entre 2. Puede estar escrito así. Entonces, cualquiera de las dos formas podemos tener aquí 3x entre 2 más c. Entonces lo podemos tener así y sigue siendo correcto. Entonces de eso no hay ningún problema, significa lo mismo. Entonces aquí podríamos tener una fracción negativa, pero eso no cambia el procedimiento. Entonces tenemos menos 7 tercios. Es lo mismo que escribimos aquí, menos 7 tercios, y lo único que le agregamos es una x y ya integramos. Como es indefinida, le escribimos más c. Y ya es todo el procedimiento. Ahora aquí podríamos tener un número con decimales, aunque en matemáticas no se utiliza mucho se utilizan más lo que son fracciones por aquello de la pérdida de precisión en los resultados. Entonces, como en algunas divisiones es una división con muchísimos decimales, lo que tiene que hacer es truncarse o lo más correcto es redondearse.
Entonces se pierde ahí una precisión. Entonces casi no utilizamos números con punto decimal. Sin embargo, igual si nosotros encontramos o hacemos un ejercicio con decimales, el procedimiento sigue siendo lo mismo. Ponemos ese 6.4 y le agregamos una x y ya integramos con su respectivo más c. Y aquí, con este último ejercicio, lo que quiero ver es lo que les decía. Ustedes pueden revisar todos estos ejercicios, estos 5 ejercicios, y hay algo de diferente con este último. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos una x de forma adicional. O sea, esta x que vemos aquí no debería de estar en el caso de aplicar esta fórmula. No debería de estar esa x. Entonces, como ya tenemos una x, ya tenemos algo más. O sea, aquí deberíamos de tener solo un número y ya. Pero tenemos una x. Entonces, esto ya no es una función constante, ya es una función lineal. Entonces, como ya es una función lineal, ya no podemos utilizar esta regla que tenemos de este lado. Entonces ya tendríamos que aplicar otra regla que vamos a ver en un próximo video. Entonces hacer hincapié antes de integrar, identificar qué teorema o qué regla de integración vamos a ocupar. Eso es todo sobre el teorema 2.